A continuación, entonces, presentamos a Cintia Rosso, y a Pablo Portela, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, y el Laboratorio de Etnobiología y Desarrollo Comunitario. El título de la ponencia es El Gran Chaco, a partir de la mirada de Sánchez Labrador, en el Paraguay Natural Ilustrado. Muchas gracias, Pablo y Cintia. Bueno, gracias. Porque un poco la presentación esta, Cintia trabaja más en la zona del Gran Chaco, trabaja con fuentes documentales. Yo estuve dando vueltas con este manuscrito que creemos que tiene un valor impresionante de Sánchez Labrador. Pásate a la próxima. Cintia, bueno, resaltar que también no pudo venir por esta situación que estamos pasando relacionada con lo que es el presupuesto, lo que es ciencia, lo que es educación, el ataque a las universidades públicas, que también queríamos poner en relieve. El objetivo de la presentación esta que nos planteamos con Cintia está relacionado a que, bueno, hay bastante escrito de lo jesuítico sobre la zona, principalmente la selva atlántica, de los campos, pero hay poco sobre el Gran Chaco, sacando lo que es Pauque, lo que es Dobrizófer, que ellos mencionan un montón de plantas, pero no se describen las plantas. No se describen, no hay tantas ilustraciones. Acá sí, es una obra enciclopédica que vamos a ver un poco más, que trata de una vasta zona, entre ellas hay el Gran Chaco, en donde menciona varias de estas plantas estas. Entonces, volvemos a tener un cachito más. El objetivo era describir, inventariar un poco cuáles son estas plantas, cuáles son sus usos, diferenciando un poco, leyendo bien la fuente documental de una manera crítica, diferenciando cuáles plantas eran mencionadas, relevados sus usos locales de primera mano y cuáles esos usos eran completados utilizando diversas enciclopedias que utilizaba este autor. Vamos a la próxima. Bueno, hablar un poco del Gran Chaco acá, Cintia, y hay varias personas que conocen más el Gran Chaco más que yo, pero bueno, contenido en lo que es hoy el sur de Paraguay, esta parte norte de Argentina, parte de Bolivia, una parte de Brasil también, pero es una de las unidades biogeográficas más grandes de Latinoamérica. La segunda en extensión, ahí tenemos la superficie, no me quiero detener mucho de esto, pero sí de esta gran diversidad de ambientes y gran diversidad de pueblos también. Bueno, acá que diversos pueblos que históricamente habitaron esta zona, ¿qué hay escrito en estas fuentes documentales? Menciona de la Chiquitanía, es uno de los pocos jesuitas que se fue internando y que fundó pueblos jesuíticos, estudió toda la zona de la Chiquitanía. La zona de los Payás es casi uno de los pocos vocabularios Payás que hay. Y el tema que también menciona plantas relacionadas y nombres ahí en Aripón y en Mocoví, creemos que fue más las charlas que tuvo con Dobrizófer y con Pauque en los barcos que se los llevaron otra vez al viejo mundo, digamos. Esta es una obra, como la de Pauque y la de Dobrizófer, que fue escrita durante el destierro, cuando ya, como habían contado Vicky y Lore antes, cuando ya lo echaron, lo sacaron. Esas obras son escritas ex situ y se piensa que no tenían ningún tipo de material que se llevara de acá de apunte como para escribir esas obras. Vamos a la próxima. Gran Chaco por ahí, bueno, un poco más, destacar la diversidad, porque muchas veces se habla de esta homogeneidad que tiene ahí el Gran Chaco, la aridez, pero dentro de todo esto hay una gran diversidad de formaciones relacionadas a las poblaciones que la habitaron y que la construyeron, digamos, siguiendo un poco el planteo de Mauricio. Seguimos con la próxima. ¿Desde dónde nos posicionamos? Etnobotánica histórica, que la podemos definir un poco como el estudio de la relación entre las diferentes sociedades
el tiempo pasado, con el entorno, pero a partir de las fuentes documentales. ¿Qué vamos a estar buscando en esas fuentes documentales? Usos, prácticas, valoraciones, significados, conocimientos, pero siempre esas fuentes documentales van a tener una crítica, que en la próxima vamos a ver la propuesta de Trinidad de Medeiros, es una de las propuestas, hay varios tipos de propuestas, pero sí una crítica más externa, digamos, de proveniencia, analizando las traducciones, el texto, digamos, la paleografía también, pero también una crítica que creemos que es importante, interna, de contextualización, que es posicionarse un poco en la época, en el tiempo, culturalmente, en esa persona que produjo la fuente. ¿Para qué la produjo? ¿Para quién la produjo? ¿Qué información va a estar obligado a mencionar? ¿Qué información no va a mencionar esa fuente documental? Entonces, para conocer un poco las bondades y las limitaciones de las fuentes documentales. Dentro de las fuentes jesuíticas tenemos un montón de tipos. Tenemos las cartas anuas que tienen un montón de información, son medio pesadas, a mi gusto, pero tienen que busco principalmente relacionando con las plantas y la relación con el entorno, pero tienen un montón de información. La correspondencia entre los jesuitas, el Archivo General de la Nación, hay un montón de cartas, me fijo en todo anotadito, está todo desordenado. Y así que lo que me llevaba para consultar rápidamente con todo anotado, está todo desordenado. Así que pude revisar medio fondo documental de la cantidad que hay, eso digo. Vocabularios, que también se refería a la compañera Angélica, crónicas, diarios de viajes, y acá nos posicionamos un poco más en las enciclopedias, digamos. Acá se diferencia un poco de de los otros textos, por ejemplo, de Sepp, Don Christopher, Pau, que tiene un poco más situado el espacio. Acá son enciclopedias, digamos, es información de primera mano, completada también con diversas enciclopedias europeas de fines del siglo XVIII, pero lo que tiene de bueno es que acá la cita. Dice acá, tal autor dice tal cosa. Esculturas, pinturas, ilustraciones próximas. Bueno, en cuanto a la fuente jesuítica, tienen cierta homogeneidad, digamos, en lo que se decía, cómo se decía, qué había que contar, conformar la identidad de los misioneros, de la orden, dar como una imagen al mundo. Construyeron como un imperio, digamos, también en lo que es el decir, generar una propaganda, una memoria, y hay cierto tipo de información que no van a mencionar todo lo relacionado con los opigua. Ellos fueron a cumplir el rol de los opigua, medio como que se ladearon con los caciques y se pelearon con los opigua, los fueron desterrando y cumplieron un poco ese orden, pero también como de grandes caciques. Próxima. Bueno, varios casos relacionados con esta fuente documental. Digamos, los jesuitas llegan con cierta manera por ahí de ver esta cuestión, se encuentran en una realidad diferente, selva, tipos de plantas diferentes, pero realizan diferentes tipos de observaciones, experimentaciones del mundo americano, y ahí también como que entran a transponer ciertas categorías, digamos. En cuanto a lo médico, buscaban la salvia para curar y no tenían la salvia. A veces sí, a veces no, la que tenían allá, pero buscaban una planta que tuviera las mismas propiedades y le ponían el nombre de salvia. O sea, a veces se conservaba el nombre guaraní, pero muchas veces quedaba también, como se puede ver en Montenegro, por ejemplo, en materia médica misionera, está el nombre guaraní y el nombre español, que muchas veces se sinonimizan. Y en los diferentes tipos de manuscritos copias se opta por algunas de estas. Algunas quedan con el español, digamos. Acá está el Yupé, que le llaman algarrobo, o sea, el nombre es traído. Algarrobo es de origen andalusí, digamos, y viene con una connotación negativa, digamos. Quienes comían algarrobo, otra vez eran los pobres, digamos, era la gente que no progresaba, que no cultivaba la tierra, entonces tenía un contenido peyorativo aquel algarrobo, pero lo ven que los diversos grupos del Gran Chaco consumían algarrobo, digamos. Ahora vamos
a entrar un poco ahí al Algarrobo, y también el caviar, que es acá Croto Urucurana, es uno de los sangres de drago que ahora se vende ahí en Buenos Aires como sangre de grado, digamos. Cómo van cambiando los diferentes nombres acá, relacionado por un exudado que tiene color rojo, pero hay un montón de plantas dentro de lo que es este complejo vegetal o complejo botánico de los sangres de drago, de los ciboperios, digamos. Tenemos diversos tipos de plantas que están aglutinados históricamente, construidos históricamente por alguna particularidad. Un poco del autor por encima: es un autor español, nació en el 1717, ingresó tempranamente, vemos, en la compañía, en el 34 llega al Río de la Plata, no estudió botánica, tipo que había varios jesuitas que no conocían de botánica, era profesor de filosofía, de teología, pero ya hacia el 50 por ahí se va para la zona de las misiones. No, la mayoría llegaban a Córdoba, digamos, ahí como que se formaban, daban cátedra, estuvo en la universidad, en el colegio de Asunción, dando cátedra también ahí, y después pasa ahí a las misiones y recorrió toda la zona del Gran Chaco, ahí hasta la zona de Santa Cruz de la Sierra, en donde funda una buena cantidad de pueblos. Bueno, ahí un poco la línea, pero fíjense que más o menos tiene... Acá ingresa a la Compañía de Jesús, llega al Río de la Plata, todo este tiempo está en las misiones y todo este tiempo cumple su destierro, escribiendo, entre otras cosas, esta obra y otra, ahí en Rávena, que era como una ciudad de vacaciones del Vaticano. Este es una parte del manuscrito próxima. Esto es lo que estuvimos editando con Julio Folkena. Julio Folkena obtuvo, digamos, ahí este manuscrito que está en el archivo de la Sociedad de Jesús, en el Vaticano, digamos, obtuvo, realizó la transcripción, nos pasaba la parte de la transcripción esa, y con Héctor Keller y con Tani Pochettino íbamos identificando las plantas, discutiendo, cuando decía raíz, por ahí era un rizoma, entonces discutíamos un poco los términos, hicimos unos comentarios. Lamentablemente, el primer autor ya me había dicho que se iba a publicar por Amazon. Nosotros accedimos porque queríamos acceder a la fuente documental, pero que está en Amazon. Yo no lo tengo, ni lo puedo comprar, ni nada de eso. Próxima. Bueno, ¿qué es esta obra enciclopédica de Sánchez Labrador? Es como más vasta que El Señor de los Anillos o que Harry Potter. Nosotros tenemos bien conocido el Paraguay católico, que se conoce desde hace rato, desde el centenario del Congreso de Americanistas, digamos. El Paraguay natural ilustrado, que se empieza a conocer un poco más ahora, pero Furlong, Sainz-Ullero, Casté, Beckman Fletcher estuvieron publicando algunos fragmentos de esta parte, y el Paraguay cultivado, que se ha encontrado hace relativamente poco, que hay un grupo de investigadores, entre los que está Wilson, que es la próxima persona, Vicky, y estamos formando parte también, estudiando un poco esta fuente documental más relacionada con lo que es el cultivo. Pasamos al próximo. El Paraguay, o sea, la obra del medio, Paraguay Natural Ilustrado, tiene 4 partes. Vamos a la próxima. La parte primera es como si siguiéramos a Pedro de Acosta, los principales naturalistas siguen más o menos esa línea de lo que es el ambiente. Próxima. Esta es en la que estamos situando, que es la parte botánica. Una parte tercera donde tenemos animales cuadrúpedos, aves, peces. Una parte cuarta de los animales anfibios, censulatos, porque están los cocodrilos, están los carpinchos del delta, dentro de los animales anfibios, ahí están presentes, digamos, así que hay que estudiar esto. Esta última parte fue próxima. Bueno, después lo digo entonces, esto dentro de lo que es la segunda parte, que es la parte botánica del Paraguay Natural Ilustrado, se divide en varios libros, entre ellas
una parte que sería de introducción a la botánica, morfología vegetal, protosistemática, una parte más del ambiente, pero habla un poco de las prácticas humanas ahí en el ambiente, no es un ambiente predeterminado, sino que hay algo de manejo. Libro 3 árboles, palmas, tunas y cañas, de los isipós y otras plantas sarmentosas, hierbas, arbolillos y la marecoche. ¿Qué es lo que hay editado, publicado ahí del Paraguay natural? Hay un libro de Ruiz Moreno acerca de algunos aspectos de la medicina del Paraguay natural. Hay algo de Furlón en los naturalistas argentinos. Sainz Ollero, hay algunos extractos también. Beckman Fleck, principalmente el libro 6, tiene algunas cosas también de los animales, de los insectos, pero el corpus principal es el libro 6 de la hierba, de los matorrales. El de peces y las aves creo que es el que me decías, y que es último que salió en la revista del Nilo, Ópera Niloana, más nuevo ahora, principalmente sobre los anfibios y los reptiles. Quedan 10. Bueno, voy más rápido. Esta es un poco la estructura, nombre local, cuál es la información que hay más o menos para cada una de las plantas. Pueden faltar alguna de las cosas estas, descripción, usos, información asociada, algo de cultivo, comparación con otras plantas, discusiones con varias obras de estas y otras más enciclopédicas próximas. ¿Qué es lo que encontramos, digamos? De las 388 plantas que mencionan, diversas, 180 están presentes actualmente en el Gran Chaco. Relevamos esa cantidad de uso, las principales categorías alimenticias, medicinales, pero también están maderables, bebidas, utensilios, tintoreas, otras que tienen algún uso como un amuleto, digamos. Y acá tenemos la proporción alimenticia, medicinales, la mitad, digamos, principalmente, y otra cuarta parte tenemos las maderables, las bebidas, utensilios, esas son las más importantes. Bueno, 66 cuestiones descriptivas, 66 familias botánicas, las principales familias botánicas que más o menos como que se mantienen, pero esto es importante también. Poquito más de la mitad no están mencionadas en ninguna otra obra jesuítica de las que antes mencionamos, con lo cual los inventarios que teníamos se incrementan muchísimo más, y como es una obra enciclopédica tenemos un montón de descripciones que permiten identificar y cruzar información con las otras fuentes. Acá es un poco lo que tenemos, la cantidad de plantas que relevamos, su correspondencia con taxa botánico, familias, todo eso, y pasamos a la próxima. Y un poco la comparación con lo que teníamos antes, con la identificación de plantas que hicimos de la materia médica misionera, con Héctor, el trabajo que hizo Cintia, con Escarpa, de Pauque principalmente, un trabajo preliminar de Pastor, principalmente de Don Christopher, y acá también estuvimos trabajando con las observaciones fitológicas de Juárez y Gili, que también salieron algunas plantas interesantes. Próxima. Bueno, ¿qué es lo que versa cada uno de los libros estos que son los principales que tratan de plantas? Esta es la diversidad, la vamos a pasar por arriba un poco. Pasamos a algunos de los casos. Fíjense que acá figura, esta es una imagen de la materia médica misionera, del manuscrito de Madrid, que tiene imágenes más lindas que el manuscrito bonaerense, que van a encontrar en otro lado, pero fíjense que acá aparece Ibopé, Ochepesis, Chiquitanía, Nicarigo, Bayás y algarrobos españoles. Fíjense los usos: alimenticia, panificado, harina, bebida fermentada, chicha loja, vinagre, medicinal, calendario, medía el año por la floración de los algarrobos. O sea, la floración de los algarrobos indicaba el año nuevo. Y acá comparamos un poco estos usos que mencionaba Sánchez Labrador con los que menciona Montenegro, Dobrisoffer y con los que menciona Pauque. Vemos algunas cosas. Estos son usos que son sacados de la bibliografía, que muchas veces son de otros tipos de algarrobos u otras plantas.
consideraban como algarrobo o que ven que pueden servir para tal cosa, digamos. Dice, el algarrobo es la goma arábiga, o sea, se puede usar como la goma arábiga. Y vemos algunos usos que se mantienen principalmente entre los diferentes tipos de jesuitas. Acá también una planta, ahí que presentó Gustavo también, principalmente como fuente de agua. Es una planta que los jesuitas no conocían para nada, le llamaban el Maga Gargaichi o fuente manantial de los lenguas, que son otro grupo que sabían esa lengua. Pasamos a la próxima. Fíjense que dice, toda esta grande raíz se resuelve en un zumo dulce, gustoso, intensamente frío y quita la vida comida con exceso, pero se resuelve fácilmente comiendo ají o kiwi. Bueno, acá se ve también cómo el tipo se llevaba toda la boca, probaba cualquier cosa y a lo largo del texto estuvo en peligro su vida en varias ocasiones, digamos. Y acá ya la había mencionado en el Paraguay cultivado. Otra planta que se menciona, fíjense con la cantidad de nombres que lo menciona: Isipopitá, Isipoyú, Isipó, son las enredaderas, principalmente, pero acá dice condimento tipo azafrán, tintorea, medicinal, obstrucciones, menstruos, partos difíciles. Acá hay como obstrucciones respiratorias, hemorragias respiratorias que no tienen que ver con la sangre, sino que tienen que ver con el fluir o con el no fluir en los distintos sistemas, digamos. Así que hay que leer la fuente un poco de esa manera. Pero fíjense que acá releva esto, pero las propiedades medicinales son tomadas de otras fuentes europeas y que se corresponden más que nada con la cúrcuma longa. Dice, es la cúrcuma longa, pero cuando cita las propiedades medicinales, cita la de cúrcuma longa. No dice la de esta. Entonces siempre hay que mirar la fuente. ¿Qué es el Isipopitá próxima? Es otra planta que se conoce como azafrán de la tierra, también en Paraguay, en Centroamérica, en el norte de Sudamérica. Es Espovedia grandiflora, es una Orobanchaceae, es una planta hemiparásita, pero que próxima, Sánchez Labrador dice, le dan el nombre propio a la planta cuyas raíces le sirve el azafrán. No es enredadera, dice, pero le dicen isipó no tanto por los troncos, sino por las raíces. Entonces ahí vemos que el término isipó no es tanto muchas veces de los troncos, sino también isipó metía también caña, plantas con rizomas, plantas tipo los aguapey, los camalotes, los metía dentro del isipó. Y acá, bueno, mencionar un poco de las propiedades medicinales. Próxima. Acá, de dónde sacan las propiedades medicinales que les decía, que estiman en la raíz, pero sacado de Geoffroy y de Próxima. Otra más, Isipó curubae, Canavalia ensiformis, principalmente utilizada como un amuleto. Esta es una de las pocas plantas que nos salió con ese tipo de información, como amuleto que se guardan las semillas, pero Sánchez Labrador aporta otras propiedades próximas que puede ser usada como medicinal, pero cita una fuente de un viajero que estuvo más por el norte de Sudamérica, de Ulloa, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Discusión y consideraciones finales, digamos, esto de la importancia metodológica, de la crítica de las fuentes documentales, digamos. Me pasó a arrancar con Seth, que te nombra un montón de cosas del jardín de los jesuitas, que es hermoso, y fui tomando las plantas, identificando las que conocía. Ahora estamos trabajando ahí con Wilson también en la versión alemana, y vemos que la versión que está en inglés no se corresponde con la que está en español y no se corresponde con la versión alemana, que es de la cual salió todo. Entonces ahí estamos trabajando con un tema de las traducciones y a ver a qué plantas se menciona la amapola, que en la versión española no está mencionada la amapola.
Entonces, bueno, este tema de leer detalladamente la fuente documental, posicionarnos en la época, mirar las descripciones, mirar las ilustraciones que muchas veces son tomadas de otros autores, seguir un poco eso, digamos, que es un laburo un poco más fino, pero sí relevamos gran cantidad de plantas chaqueñas con usos novedosos, la importancia de Sánchez Labrador dentro de la fuente jesuita. Esto, lo del Isipópita o Isipoyu, nos llevó a poder identificar al único Isipó que menciona Dobry-Soffer, que no lo describe mucho, que nosotros pensamos que es este Isipoyu o Isipópita, porque menciona que se usa como colorante rojo. Bueno, los recaudos ya dije, importancia de la lectura cruzada entre este tipo de fuentes. Próxima. Bueno, la importancia de estudiar también a la vez las obras en las cuales se basaban los jesuitas, digamos, especies que aparecen en todas las obras jesuitas, más o menos de la misma manera, de manera invariable, como es también el tema del ceibo, también relacionado con los arañazos de los tigres. Y creo que ahí terminamos. Gracias. Universidad Pública Argentina Gratuita de Educación.